En esta oportunidad vamos a presenciar una conferencia que nos va a dictar la doctora Victoria Palacios, que se llama El amor todo lo espera, todo lo soporta. Como siempre tenemos un cafecito para aquellos que lo deseen ahí y también libros que Gabriel se encargará después de quien quiera. Bueno, gracias de vuelta y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del amor matrimonial, ¿sí? Buscando una definición de amor, para comenzar la charla, encontré una que me gustó mucho, porque es una frase del mismo Cristo a Santa Gemma Galgani, que dice: mira hija, y aprende cómo se ama. Y me mostró sus 5 llagas abiertas. Mira esta cruz, estas espinas, estos clavos, esta delgadez, estos desgarros, estas llagas y esta sangre. Todo ello es una obra de amor y de amor infinito. ¿Ves hasta qué extremo te he amado? ¿Me quieres amar de verdad? Aprende antes a sufrir. El sufrir enseña a amar. Y es el mismo Creador en las Escrituras que nos dice que es Él quien nos tiene que enseñar a amar. Vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Y hay que saber también que el amor es un acto de la voluntad. Entonces, hay que querer saber amar y hay que aprender a amar, aprender Dios a amar. Por eso es algo que también tenemos que pedir. Y si es algo que pedimos, tenemos que estar preparados para recibir, es decir, ser dóciles. Porque saber amar es algo que recibimos por gracia, es decir, que es un regalo de Dios. Y tenemos que aprender sobre el amor esponsal. Aprender primero sobre el amor humano según el designio de Dios, luego sobre el amor humano según las consecuencias que hubo del pecado original en el varón y en la mujer, es decir, cuáles fueron esas heridas que se produjo en uno y en el otro, que son bien diferentes. Y por último, cómo Dios nos ayuda a curar esas consecuencias del pecado original. Y también tenemos que saber que existe un orden para el desarrollo del amor humano. Primero está el noviazgo, que es la preparación para el matrimonio. Luego está la amistad matrimonial y luego la educación de los hijos. Entonces, si no aprendemos, nos arriesgamos a caer en un amor vacío de contenido, ¿sí? En un deseo irracional y caprichoso e inmaduro. Y esa no es la perspectiva del Evangelio sobre el amor. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, tiene enseñanzas muy importantes acerca del matrimonio y nos dice que el amor humano es una flecha de fuego desprendida del amor divino, es decir, una participación creada en el amor divino. Y el Génesis nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, de alguna manera, lo que hay en el corazón humano tiene origen divino. Por eso, no hay verdad acerca del amor humano si no es dentro de la verdad del amor divino. O sea, no puede haber amor humano verdadero si no hay primero amor a Dios. Y hay mucha gente, lo vemos mucho en nuestros tiempos, que piensa que amar es dejarse llevar por los sentimientos, ¿sí? Es lo que yo siento en el momento. Y que hay que actuar como espontáneamente, sin ningún tipo de control. Y nada es más alejado de la realidad que eso, porque dijimos que tenemos que querer saber amar, después pedirlo, saber recibirlo y aprenderlo. Entonces no podemos dejar de lado la inteligencia y la voluntad en este acto, porque si no nos convertiríamos en animales. La inteligencia necesariamente debe configurar y dirigir los sentimientos y también la voluntad. Y el amor de los esposos es algo que se debe trabajar toda la vida y que se debe hacer en común. ¿Sí? Tampoco sirve que uno trabaje y el otro haga la plancha por ahí.
Les presento a mi esposo de paso que está acá en primera fila y que va a recibir algunas Va a dar testimonio. indirectas y directas. Por supuesto que voy a dar testimonio de la cruz que cargo. A veces. Bueno, la doctrina católica nos enseña que la naturaleza es buena por su origen, porque fue creada por Dios, pero sabemos que está herida en su estado actual por el pecado original. Pero por más que el pecado haya herido, en este caso el amor, que es de lo que hablamos, sabemos que no puede destruirlo y que no solo eso, sino que debe ser restaurado. ¿Y qué es lo que tenemos que restaurar? Principalmente la capacidad de amar al otro sin los límites del amor propio. Entonces es necesario pedir la gracia de un amor puro y generoso. Y la familia es la escuela del amor. Eso es algo importante, ¿sí? La familia es la escuela del amor. Primero del amor a Dios y después del amor al prójimo. Entonces, si nuestra naturaleza está herida, no podemos dejarnos llevar simplemente por los impulsos de esa naturaleza herida, sino que necesitamos de la gracia. Y Cristo vino a restaurar esta naturaleza y nos dejó para esto un sacramento que es el matrimonio. Es decir, que el matrimonio es parte de esta restauración del pecado original porque sana las heridas del pecado de nuestros primeros padres y santifica a los esposos. Por lo tanto, tenemos que vivir en gracia y los que estamos llamados a esta vocación, tenemos que convertirnos en lo que Dios quiere que sean los esposos, que es en ministros del amor el uno para el otro. El matrimonio es un sacramento que a través de la gracia divina une a los cónyuges y los hace ministros, administradores y dispensadores de la gracia el uno para el otro. Es decir, que los esposos son los ministros del amor divino que pasa a través de ellos y se administran recíprocamente el uno al otro y ambos juntos hacia los hijos. Igual eso del matrimonio lo vamos a ver hacia el final, que vamos a hablar bien del sacramento. Pero bueno, empecemos hablando del pecado de Adán y Eva. Porque es importante considerar el matrimonio desde el principio. O sea, cómo comenzó según el designio de Dios y qué le pasó a los primeros esposos a causa del pecado original. Nosotros sabemos que todo pecado tiene culpa y pena. Y la culpa del pecado original, por ser un acto personal de Adán y Eva, es de ellos, pero las penas derivadas de esa culpa se transmiten a toda su descendencia. Y luego esas penas son la fuente de las culpas individuales de nosotros, que somos sus descendientes, ¿no? Y estas penas que hubo respecto del pecado, algunas son comunes para el hombre y la mujer, pero hay otras que son bien distintas en uno y en el otro. Y es bueno saberlas porque nos ayuda a entender un poco al otro y aprender a santificarnos de ese modo, ¿no? A pesar de las diferencias. Entonces, comencemos con la creación de Adán. O sea, el Génesis relata que cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, dice el Génesis. Entonces esta palabra hace referencia a las tres personas divinas. Ahí tenemos el origen divino de la familia, ¿sí? La familia es una imagen del Dios Trino. Sabemos también que Adán es creado primero y Eva es creada después. Que Adán fue creado de la tierra, que Dios lo amasó con sus manos y lo animó con un soplo divino. Y nos sigue narrando el Génesis que Dios plantó un jardín cercado y deleitoso y que allí puso a Adán en su presencia. Esto significa que Adán tiene un vínculo religioso con Dios antes de tener un vínculo social y esponsal. Y Dios le encarga ese jardín, es decir, ese jardín no es suyo, sino que él tiene que cultivarlo por encargo de Dios. Entonces el hombre, de acuerdo con el origen divino de su creación, primero es religioso y después es social. El hombre, no así la mujer. Y Dios mismo, Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra, era el auxilio de Adán
antes de que tuviera mujer e hijos, pero fue el mismo Dios el que quiso que Adán no tuviese solo ese auxilio divino, sino que quiso que tenga un auxilio semejante a él. Y así es como comenzó a preparar la creación de Eva. Entonces, la creación de Eva se presenta como una iniciativa divina y un don de Dios. O sea, Eva no es posesión de Adán, sino que es don de Dios para Adán. En la intención divina, Eva es para Adán y no Adán para Eva. O sea, Eva es para Adán y Adán es para Dios. Eva viene después justamente porque es para Adán. Porque la mujer no está hecha para sí misma. La mujer está hecha para el otro. La mujer está destinada por Dios para ayudar, para auxiliar, porque sin ella no puede vivir plenamente lo que sí está destinado a Dios, que es el hombre. Dice San Juan Pablo II que la dignidad de la mujer es que Dios ha encomendado al hombre a su cuidado. ¿Sí? La dignidad de la mujer es que Dios encomendó al hombre a su cuidado. Y dice también el santo que cuando ella se vuelve sobre sí misma, se hace infeliz. Ella es feliz precisamente cuando vive inclinada y dirigida al cuidado de otro. Entonces, la mujer se encuentra a sí misma en el darse a los demás. Y si deja de darse, o si no puede darse, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos casados hace casi 11 años y no podemos tener hijos biológicos, ¿no? Tenemos 5 igual, por suerte no pudimos tener porque si no seríamos 15. Pero digo, durante muchos años nos faltaba una parte, ¿no? Y a mí como mujer me faltaba una parte fundamental en mi vida. Entonces yo por mucho tiempo no pude darme como hoy me doy, por ejemplo, gracias a Dios. Entonces esto para mí no solo es teoría, sino que lo viví y sé que esto es así. O sea, la mujer está hecha para el otro, si no su vida no tiene sentido. Entonces cuando no se da voluntariamente o no puede, como fue en mi caso por un tiempito, no se encuentra y se pierde a sí misma. Entonces cuando la mujer se niega a servir, que es lo que pasa hoy, ¿no? Le pasa algo similar que al ángel rebelde, que justamente se rebeló diciendo no serviré. O sea, es el mismo no serviré a Cristo, no cumpliré con su designio divino. Por eso el feminismo tiene algo de demoníaco, ¿no? Algo de la misma soberbia de Satanás. Cuando la mujer se busca a sí misma, se esfuma su misterio metafísico. O sea, se pierde el fin para el que fue creada. La mujer exalta su propia imagen, destruyendo la imagen eterna que había en ella. Y esto es lo que vemos hoy. Se busca la igualdad en busca de una falsa felicidad que nunca va a ser tal si se aleja o se opone al fin para el que fue creada. Volviendo al Génesis, dice que el Señor envió un sueño sobre Adán y tomó una costilla de su costado y con ella construyó a Eva. Construyó, dice el Génesis. Y la Escritura utiliza esta misma palabra también cuando Caín construyó una ciudad y Salomón construyó un templo. ¿Por qué se usa este término? Porque la casa, la ciudad, el templo son lugares habitables. La casa para la familia, el templo para Dios. Y la mujer está hecha para ser auxilio de Adán y para ser refugio y recepción de la familia. ¿Sí? De algún modo también es un templo o un lugar habitable. Entonces, mientras que el fin de Adán estaba en trabajar la tierra, ese paraíso que Dios le dio, que es un fin hacia afuera, el de Eva es un fin hacia adentro. La mujer tiene vocación de interioridad, de amor, de amistad, de conversación, de comunicación amorosa.
La mujer está destinada a la amistad por designio divino. Tiene una misión espiritual de ayudar al hombre y de cultivar la interioridad del hombre que, en su dirección natural hacia lo exterior, tiene que ser fomentada y cuidada. Y este cuidado es necesario porque, como consecuencia del pecado original, esta complejidad, digamos, en el alma de la mujer no tiene que ser motivo para el hombre de irritación, ¿sí? Hay una frase que escuchamos seguido que es ¿quién las entiende?, ¿no? Pero bueno, a su vez, la simplicidad del alma del hombre para nosotras, esa sencillez extrema que Dios ha creado allí, no tiene que ser para nosotras tampoco motivo de escándalo, ¿sí? Porque nosotras tenemos que aprender a amar a alguien que no tiene una complejidad de alma tan grande como nosotras. Y además tenemos que enseñarle a esa alma a escuchar, ¿sí? Y a no aburrirse con lo que nosotros decimos. No dormirse. Entonces, es deber de la mujer cuidar el alma del hombre, edificarlo con sus ejemplos y con sus santas inspiraciones y ayudar al hombre a salvarse. Ese es su fin principal, su misión, su ministerio, ¿sí? Su grandeza y su dignidad. Y estas cuestiones, que son como verdades esenciales para mí, están olvidadas hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura del hombre y su rol dentro de la familia, como padre y cabeza de la familia, de a poco se esfuma, ¿sí? Es más débil, cada día es más débil. Y también esta figura interior y espiritual de la mujer se pierde porque se quiere hacer hombre. Entonces, esta falta de roles, sumado a la pérdida del sentido de la vida, a la pérdida de fin último, de trascendencia, son la causa de los problemas que vive hoy la sociedad, ¿no? O sea, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer y por ende no hay familia. Seguimos con el Génesis, estamos en el capítulo 2, versículo 23, donde nos dice que Adán se despertó del sueño y la encontró y la reconoció como propia. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, que Adán la reconoció como parte suya, sin la cual se sentiría incompleto. Y ella se reencuentra en él como su origen, de donde viene su origen literal, sin el cual ella tampoco tendría sentido autónomo. O sea, ninguno de los dos está completo sin el otro. Y esto es una obra divina. O sea, el amor humano es obra de Dios. Y después de esta obra perfectísima de Dios, vino el pecado original. O sea, dijimos que el hombre es una criatura exterior y la mujer interior y espiritual. Que Eva fue creada de Adán y no de la tierra. Es decir, que de algún modo fue creada de una materia más digna. Y por este motivo, Satanás prefiere hablar con ella, ¿sí? Porque él es un ángel y encuentra en ella una complejidad espiritual mayor y también un adversario potencialmente más peligroso. El padre Bojorge, en un libro que se llama ¿Qué le pasó a nuestro amor?, del que saqué bastante de esto de las consecuencias del pecado original en el hombre y en la mujer, dice que para él la serpiente lo miró a Adán como diciendo, este bichito que está hecho de barro, y ni lo miró, ni se molestó en hablar con él, dice el padre, ¿no? Pero en cambio Eva era para él un interlocutor válido, ¿sí? Y lograr hablar con ella y lograr que ella se revele era envenenar las fuentes de la vida de la humanidad. O sea, no era lo mismo. Volviendo al pecado original, Eva desobedece voluntariamente, o sea, libremente, tentada por Satanás. Usa su voluntad contra la voluntad divina y la usó para elegir el mal en lugar del bien, que es para lo que está destinada nuestra voluntad.
Y es a través del engaño de la mujer que las penas también le llegan al hombre. O sea, Satanás quiso destruir el plan de Dios a través de ese auxilio divino que era Eva. Podría haber destruido directamente a Adán, pero no quiso. Quiso destruir esa amistad entre el hombre y la mujer. De algún modo, el padre también decía, ¿no?, que el demonio debe haber pensado, de amiga te la dio, bueno, vas a ver, yo la voy a hacer tu enemiga y te va a destruir. Y esa es su mayor victoria también. O sea, de alguna manera quiso hacer el mayor daño posible, como es su costumbre, destruyendo el plan de Dios. Y la prohibición de comer ese fruto, Dios se la había transmitido a Adán. Entonces, Eva desobedece a Dios a través de la desobediencia de su marido, que es el que le había transmitido a ella la prohibición. O sea, es una doble desobediencia. Al desobedecer a su marido, está desobedeciendo a Dios. Y Eva, que de alguna manera era inquilina del paraíso, porque Dios no le había dado a ella el paraíso, quiso ser la dueña y se apoderó del jardín. Y Adán, que debería haber protegido a su mujer de la tentación, y todavía después la acusa, no se da cuenta de que cuando él no cuida a su esposa, el demonio la utiliza para destruirlo. Dijimos antes que el hombre fue primero un ser religioso antes de un ser social, ¿no? Entonces, cuando no lo es, cuando no es un ser religioso, cuando no tiene un diálogo con Dios, cuando no ejerce su rol como padre y esposo y cabeza de familia, y no ayuda a su esposa a que ella pueda cumplir el suyo, todo se vuelve contra él, porque la mujer, tentada, lo aparta de su relación con Dios. Y esto también es algo muy importante que genera mucho daño en la sociedad, porque el hombre y la mujer hoy desconocen sus roles. O sea, muchas veces no los pueden cumplir no porque no quieran, sino porque directamente no saben cuáles son. Y esta falta de roles dentro de la familia, dentro del matrimonio, genera desorden, ¿sí? Y el desorden genera pecado, y bueno, así estamos. Y para el que conoce los roles e intenta practicarlos, sabemos que la sociedad nos hace contra a cada paso, ¿no? O sea, la desacralización de la familia en la actualidad es un proceso demoníaco que tiende a la destrucción de la familia y que se opone frontalmente al designio de Dios. El fin de la familia es el fin del hombre y es el fin de la sociedad. La familia es la sociedad más antigua que se conoce. Su fundación data de la mismísima creación y fue querida por Dios. Por eso, atacarla o querer modificarla es una rebelión contra Dios. Y esto es lo que buscan los enemigos de la familia. O sea, hoy más que nunca sabemos que la familia está en peligro. Y hablando de los roles, o sea, Dios mismo quiso que la familia tenga su propia jerarquía. O sea, el padre es la cabeza de la familia, es el jefe de esta pequeña sociedad. Y la madre es el corazón, es el alma. No tiene la misma función. O sea, cada uno tiene la suya. Y juntos tienen la misión de santificarse mutuamente y de educar a los hijos y también ayudarlos en ese fin. Y desde Cristo, el matrimonio está invitado a ser vivido como una realidad sagrada. O sea, Cristo nos dejó un sacramento para esto. Por eso es muy importante conocer estas realidades y luego predicarlas. Porque tenemos que restaurar la familia católica. De nosotros depende. De nuestra oración, de nuestro ejemplo y también de nuestro apostolado. Por algo estamos acá. Tenemos que vivir la santidad en la familia, ¿sí? Tenemos que ser santos. Y solo dentro de una familia santa y justa puede nacer nuestro Señor. Y por más que la familia sea atacada por Satanás para destruirla, sabemos que él es homicida desde el principio, que es mentiroso y padre de la mentira. A pesar de todo esto, sabemos que el amor de Dios triunfa. Hoy existe un negocio gigante
que avanza en contra nuestro, o sea, aborto, todo lo que sabemos, ¿no? Que avanza a pasos agigantados. Y la familia católica es como una especie de islita rodeada por toda esa cultura antifamilia que nos quiere devorar. Pero, a pesar de todo esto, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? O como decía San Agustín, los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles, vivamos bien y los tiempos serán buenos, porque nosotros somos los tiempos, o sea, de nosotros depende. Por algo nos tocó vivir en este momento, o sea, Dios nos está pidiendo algo ahora, en estos tiempos, por más malos que parezcan. Entonces, hablemos ahora de las consecuencias del pecado original. Existen penas que fueron comunes para el hombre y la mujer. Santo Tomás de Aquino dice que por la justicia original, o sea, como Dios nos creó originalmente, la razón controlaba perfectamente las fuerzas interiores del alma y la razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba. Pero esta justicia original no fue arrebatada por el pecado original. Y desde entonces, todas las fuerzas del alma quedaron como destituidas de su propio orden. Y continúa diciendo Santo Tomás que son 4 las potencias del alma que pueden ser sujetos a las virtudes, que son, en primer lugar, la razón, donde reside la prudencia; en segundo lugar, la voluntad, donde reside la justicia; en tercer lugar, el apetito irascible; y en cuarto lugar, el apetito concupiscible. Entonces, las penas fueron 4, ¿sí? La primera, sobre la inteligencia, que es la ignorancia. O sea, la pena del pecado original fue el debilitamiento de la inteligencia para conocer el bien, que justamente es todo lo contrario de lo que le prometió Satanás a Eva cuando la tentó, que le dijo: conocerás el bien y el mal. O sea, Santo Tomás habla de una especie de embotamiento o una debilidad mental en la consideración de los bienes espirituales. O sea, el hombre conoce menos a Dios a partir del pecado original y se conoce menos a sí mismo. Y se encandila con el brillo de las cosas creadas y no puede ver en ellas al Creador. La segunda pena común se aplica sobre la voluntad y sería la malicia, y como consecuencia de eso, la injusticia. La tercera pena se aplica sobre el apetito irascible y queda herida la debilidad, la impaciencia, la pereza, la cobardía. Y la cuarta pena se aplica sobre el apetito concupiscible, o sea, se hiere la concupiscencia, que es la falta de moderación en el uso de los bienes. O sea, lo que me hace moderar en el dormir, en el comer, en el trabajar, en todo lo que me causa placer. Entonces, respecto a estas penas comunes, lo que podemos decir es que como consecuencia del pecado original se ven afectadas todas esas inclinaciones del amor propio que tienen por objeto nuestro bien particular. O sea, se desordenan las pasiones y no obedecen a la razón. Por lo tanto, siendo seres racionales, actuamos como irracionales. Y es la gracia la que nos hace recuperar el poder de nuestra razón sobre nuestros instintos, justamente. Vamos a ver ahora las penas para la mujer, las penas propias para la mujer. Las penas que anuncia el Génesis, que se le anuncian a la mujer, son de carácter interior, del alma, y se corresponden con sus 2 grandes amores y con sus 2 misiones divinas, que son las de madre y la de esposa. La primera dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, Dios le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre ella y la mujer. Justamente esto sucede porque ella es la que escuchó a la serpiente. Entonces ahora Satanás va a ser su enemigo y va a tentar a la mujer de muchas maneras y va a tratar de conquistarla como aliada o de engañarla como enemiga. Y entre las principales tentaciones de Satanás a la mujer, entre estos engaños, va a estar el de convertir a la que Dios predestinó para ser amiga del hombre en su enemiga, enemiga del novio y enemiga del esposo. Si Dios la quiso de amiga, el demonio la quiere de enemiga.
Y a raíz de esta enemistad, la mujer cae con frecuencia en una tentación que es imaginar que el hombre es para ella y no al revés. Suele caer en la tentación de volverse sobre sí misma y de empezar a vivir para sí misma y no para los demás. La mujer de hoy, lo vemos todo el tiempo, piensa tanto en su propio bien que se desinteresa, ¿sí?, por el bien de Adán, por el bien del hombre, por el bien del otro. Y cae en la tentación de dominar, ¿sí?, de alguna manera de ser hombre, o sea, de dominar en lugar de auxiliar. Empieza a querer controlar y a dominar a los que ama. O sea, de algún modo en su casa, que es como su pequeño paraíso, juega a ser Dios, ¿sí?, usurpa a la divina providencia y quiere tener todo bajo control y que nada se le escape. Pero en este exceso, digamos, la mujer puede llegar a anular la figura del varón como esposo y como padre. Y ahí también es cuando los roles se desordenan, ¿sí? Y este desorden en los roles en la familia es muy malo, no solo para el matrimonio, sino también para los hijos, que crecen en ese contexto, ¿no? En segundo lugar, la segunda pena dice: tu corazón irá hacia tu esposo, pero él te dominará. La mujer a causa del pecado está atormentada por sus amores. Primero el del esposo. O sea, sabemos que la mujer desea amar y ser amada, pero por el pecado van a existir en su alma miedos, tristezas, ¿sí?, ira. Todos los males posibles siempre están como ahí sobrevolando el amor de la esposa, respecto del esposo, ¿no? Que el marido tarde en venir, que le habrá pasado, estará con otra, tuvo un accidente, todo lo que se le pueda ocurrir sobrevuela el corazón de esa esposa preocupada y amorosa. Y también las penas que amargan los amores de la mujer pueden llegar a disuadir a la mujer de que es mejor no amar para no sufrir. O sea, piensa, si mi amor es fuente de temor, de tristeza, de preocupación, más vale no amar. Y la sociedad hoy plantea un poco esto, ¿no? O sea, plantea que el bienestar es la felicidad y justamente le aconseja a la mujer que no ame, que no se case, que no tenga hijos. Y esto pasa también porque a la mujer un poco la marearon. O sea, la mujer está mareada, no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque está hecha para una cosa, quiere eso, y el mundo le dice todo lo contrario, ¿sí? Y el mundo a veces no es tan lejano, es mi mamá, mi mejor amiga, todo lo que me rodea, ¿no? Entonces la mujer no sabe para dónde ir, que trabajar, que no trabajar, que los chicos, que después con que lo dejo, que no sé qué, que no quiero volver a trabajar si tengo a los chicos, pero tengo que trabajar. O sea, un mareo increíble, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera pena es sobre la maternidad. O sea, ese parirás con dolor es la pena. Que no solo se refiere al momento del nacimiento, ¿sí? Si no, a mí no me aplicaría esta pena, por ejemplo. O al que usa anestesia o tiene cesárea, se evita uno de las consecuencias del pecado. No, porque no se refiere solo a esas horitas de dolor, sino que se refiere a toda la vida de los hijos, ¿sí? Son esos dolores y esas preocupaciones de las madres diarios y constantes y para siempre, sobre la salud, sobre la educación, sobre las amistades. Veníamos en el auto recién hablando de eso, que los chicos crecen y los padres están preocupados por dónde estarán, por qué hacen, qué va a hacer de su vida. O sea, todas esas preocupaciones que son para siempre y son desde la mañana hasta la noche, son constantes, principalmente para la mujer, porque es una pena de ella principalmente, porque eso también es interesante, porque una a veces puede pensar que el hombre no tiene tantas preocupaciones porque no quiere a los chicos, porque no me quiere. Bueno, no. O sea, la mujer es de un modo, esta pena es para ella, y el hombre se preocupará, pero no de la misma manera, ¿sí? Bueno, entonces, parirás con dolor son las preocupaciones cotidianas imposibles de enumerar, ¿no? Y a veces, a causa del pecado y de este desorden en el afecto de la mujer se apropia de los hijos, ¿sí? Los domina
e incluso se los puede arrebatar al hombre. O sea, son míos. Esto es algo que también vemos a menudo. Inclusive a límites extremos. Por ejemplo, me acuerdo hace poco cuando este debate del aborto, hubo una chica que quedó embarazada y quería abortar, y el padre del niño no quería que la chica aborte a su hijo y no tuvo voz ni voto en eso. La chica hizo lo que quiso y el padre no pudo tener a su hijo. O sea, la mujer se apropia del hijo y al padre nadie lo escucha. No tiene ni siquiera ese derecho. Pero bueno, a pesar de todas estas penas sobre la mujer a causa del pecado, nosotras tenemos que saber que la voluntad de Dios es que seamos para el otro, ¿sí? Para los demás, para Adán, para el hombre, para los hijos. Y que eso siempre va a implicar riesgos, va a implicar preocupaciones, pero tenemos que tener la capacidad de relacionarnos con Dios y de aceptar con fe este designio divino sobre nuestra vida, y tenemos también que confiar que junto con este designio Cristo nos va a dar la gracia y la fortaleza necesarias para vivir y para realizar esta misión, porque a través de ella tenemos que santificarnos, ¿sí? Y ese es nuestro fin último. Y ahora vamos a ver las penas para el hombre, que las penas para el hombre vienen del mundo exterior, a diferencia de las de la mujer, que eran interiores. En primer lugar, al hombre le dijo: con fatiga sacarás del suelo el alimento todos los días de tu vida. Entonces, de alguna manera en esta pena se pierde la misión divina en el paraíso, porque ahora el hombre tiene que padecer la fatiga. Estas no son penas del alma, sino que son penas físicas, son penas laborales. O sea, como decíamos recién, el hombre también va a tener temores, pero no van a ser de la misma magnitud que de la mujer, no van a ser de la misma magnitud interior, porque el hombre tiene una interioridad más simple, menos compleja, tiene una sensibilidad de alma menos delicada que la de la mujer, ¿sí? Eso hay que saberlo. El alma de la mujer es más rica, más compleja, por eso la de la mujer es una lucha espiritual. Y por eso, si su esposo está alejado de Dios, no la puede ayudar a ella en esta lucha. Y ella, estando sola y engañada por el demonio, es como puede convertirse de amiga en destructora. Entonces, como consecuencia del pecado original y de esta primera pena, el hombre puede dejar de apreciar la ayuda de la mujer. Y en lugar de alegrarse con la amistad de la mujer y con esa comunicación espiritual de ella, puede aburrirse de ella, ¿sí? Y encerrarse en su propio mundo. Hoy, por ejemplo, el celular es algo que no ayuda para nada con esto, ¿no? No ayuda en estas cuestiones, porque pensemos en Adán y Eva. Pensemos que Adán trabajaría ese paraíso y pasaba el resto de sus ratos con Eva, ¿sí? Que ella era la maestra de la amistad para él. O sea, no terminaba el trabajo y se iba con el teléfono abajo de un árbol y nos hablaban por horas. Entonces eso pasa mucho y es una gran interferencia. Y cuando el hombre reniega de esta amistad, es cuando justamente puede buscar esa amistad en otro lado, ¿sí? Puede buscar afuera lo que no tiene o no quiere ver en su propia casa, ¿no? Y además tengamos en cuenta que el demonio también quiere destruir el matrimonio. Entonces, primero intenta convertir el amor en asedia, menosprecio, rivalidad, rencor y por último odio. O sea, él va haciendo ese trabajito para que esto suceda. Entonces tenemos que estar atentos, porque dentro del hogar estas cositas, la rivalidad, el rencor, el menosprecio, se pueden ir convirtiendo en hábito y después va a ser más difícil, ¿sí? Retomar el camino. En segundo lugar, al hombre le dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. El hombre está abocado por la pena del pecado a sacrificarse en el esfuerzo físico. El campo de batalla del hombre es la tierra, la sociedad. Su campo de batalla es la fábrica, la empresa,
O sea, la tierra es el ámbito en el que se mueve, aunque no sea un campesino propiamente, ¿no? Y Eva no tiene esa misión de trabajar la tierra. Ella es más noble, más perfecta, creada de una materia mejor, más espiritual. Y por todo ello, su misión no es la misma que la del hombre. Esa no es su destinación. Y en nuestra cultura se pone a la mujer a trabajar la tierra y se le da, o se pone ella misma, en un rol que no es el que Dios le dio. O sea, Dios no la puso a trabajar la tierra, quiso que sea amiga de Adán. Tiene otro fin. Y en nuestros tiempos, como decíamos hoy, hay una crisis del varón como padre y cabeza de familia. ¿Sí? Al hombre, de a poco, se lo excluye. Y esta es una consecuencia de esta enemistad producto del pecado, de esta rivalidad entre el hombre y la mujer. Porque es el padre el que debe poner los límites. Es el padre el que separa al hijo de esa simbiosis con la madre para que comience a tomar riesgos. Al padre le toca enseñar lo que es el sacrificio y principalmente con su ejemplo. Y estas cosas muchas veces no las permite la misma esposa. Entonces el rol de padre se desdibuja. Y el hombre, que es religioso desde el principio, tiene en Dios mismo su modelo para ser esposo y padre. Y entonces, si desaparece el Padre del cielo para el hombre, van a desaparecer los padres de la tierra. O sea, si los hombres de la tierra se olvidan de ser Dios, se van a olvidar de ser padres, ¿sí? Y por último, como última consecuencia en el hombre, es que éste puede tomarse a sí mismo por Dios. O sea, puede convertirse en un hombre religioso que se idolatra a sí mismo. Se adora a sí mismo en lugar de a Dios y considera que puede prescindir de Dios, ¿sí? Y lo sustituye. Esto también se ve mucho hoy en día, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar del matrimonio como sacramento. ¿Sí? El sacramento, como dijimos, es lo que la gracia sacramental es la que nos ayuda necesariamente a reparar todas estas consecuencias del pecado original. Entonces, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible del que obtenemos gracia divina. Los sacramentos sabemos que fueron instituidos por Cristo para que luego Él actúe desde el cielo, desde la derecha del Padre, a través de su cuerpo místico que es la Iglesia. Y aunque Dios obre a través de un ministro humano, la acción del sacramento es divina. Y los sacramentos son necesarios para nuestra santificación. Entonces, los esposos están ordenados a la santificación mutua. El esposo a la santificación de la esposa y la esposa a la santificación del esposo. De modo que nadie vive para sí y si vivimos, vivimos juntos para el Señor. Los esposos tienen una misión de Dios para la santificación mutua, como dijimos, porque el matrimonio es un camino de santificación. El amor matrimonial es una vocación, es un llamado de Dios. Y como sabemos, cada sacramento, por ser un signo sensible y eficaz de la gracia, tiene materia, forma, un ministro que lo imparte y un sujeto que lo recibe. En el matrimonio, la materia son los esposos mismos, en cuerpo y alma. La forma es ese consentimiento público que hacemos hasta que la muerte nos separe. El ministro que lo imparte son los mismos esposos y el sujeto que lo recibe también, ¿no? Pero bueno, en el matrimonio particularmente, los ministros son los esposos. O sea, el sacerdote no asiste como ministro, sino como testigo de la iglesia. O sea, bendice el sacramento, por supuesto, pero son los esposos los que se confieren el sacramento el uno al otro. Entonces, Cristo obra en la esposa por el ministerio del esposo y obra en el esposo por el ministerio de la esposa. O sea, el matrimonio es una participación en la intimidad del amor divino y cada uno recibe del otro la gracia que Cristo le administra. Por eso, el esposo debe empeñarse en que su esposa sea santa y viceversa.
Y cuando los dos se empeñan en la mutua santificación, los efectos de la gracia van a ser extraordinarios. O sea, el matrimonio es una realidad santa y sagrada. Y si no se la comprende de este modo, si no se la vive de este modo, si no se la vive religiosamente, nunca se llega a comprender lo que es en verdad. Por ejemplo, cuando se recibe el sacramento con motivos que no son religiosos, como el 90% de las veces o más, donde la gente se casa para sacarse una foto linda en la iglesia y ponerse un vestido blanco, prácticamente se está cometiendo un sacrilegio, porque se está tomando algo sagrado para otra cosa que no es su verdadero fin. Y por esto también, cuando nos casamos, o sea, no nos casamos mirándonos el uno al otro, como en las películas, sino que nos casamos mirando ambos al sagrario, ¿sí? Ambos en dirección a Dios. Y ese mirar de cada uno a Dios es lo que nos une entre sí. Si nos miramos el uno al otro, en poco tiempo nos cansamos y nos aburrimos. Pero el vínculo con el Padre es el que va a reforzar para siempre el vínculo entre nosotros, ¿sí? En el matrimonio. Y este compromiso que hacemos hasta la muerte, hay que renovarlo cada día. El sacramento del matrimonio es la victoria de Dios sobre el pecado. Nos ayuda a vencer el amor propio y el egoísmo, nos ayuda a no buscar nuestro propio placer, ¿sí? Y siguiendo a Cristo es como vamos a renunciar a nosotros mismos. Y esta gracia del matrimonio cristiano es fruto de la cruz de Cristo, que es la fuente de toda la vida cristiana. Entonces, cuando somos conscientes de esta acción de santificación del otro, de esta responsabilidad también, ¿no?, que tenemos de la santificación del otro, recibimos del otro también la gracia. Y ese retorno es un ida y vuelta de gracia y de santidad matrimonial. O sea, ambos se van santificando el uno al otro. Y es Cristo el que ama a la esposa en el esposo, y es Cristo el que ama al esposo en la esposa. Entonces, como decíamos hoy, la sociedad de hoy, la que nos toca, nos aleja del matrimonio, ¿sí? Nos seduce con todo lo contrario, con el bienestar, con el pasarla bien. Pero no fuimos creados para el bienestar, fuimos creados para este amor. Y el amor verdadero exige sacrificio. Y no hay que temerle al sacrificio, porque el que ama sufre, pero tiene fuerza para sufrir. La gracia nos da esa fuerza. Ama hasta que te duela, decía la Madre Teresa. Si te duele, es buena señal. Y para terminar, y volviendo un poco a la frase inicial de la charla, nuestro mayor ejemplo de sacrificio es Cristo, que por amor al Padre y por amor a nosotros, se sacrificó en la cruz. Y lo mismo nos enseña María al pie de la cruz. Si ella no huyó, ni le dijo al Hijo que no sufra y que se baje, no se alejó del dolor y del sufrimiento, permaneció allí a pesar de todo para que se cumpliera la voluntad de Dios. La amistad matrimonial y ese compromiso que hicimos al principio deben renovarse a diario, porque de lo contrario las heridas del pecado se van agrandando y el amor se va corrompiendo y no va a ser capaz de resistir las pruebas. La casa debe construirse sobre roca firme. Y en estos tiempos en que la figura del hombre es tan atacada y tan menospreciada, la mujer, sin descuidar su rol, tiene que levantar un poco la voz también. O sea, para hacerle contra el feminismo, qué mejor que mujeres católicas, verdaderas mujeres, que bajo el estandarte de Cristo Rey y bajo el auxilio de María, que es nuestra reina y modelo de madre perfectísima, trabajemos por la restauración del hogar, de la familia y de la sociedad. Tenemos que seguir defendiendo la familia católica, la familia sacramental, la vivencia sagrada del amor matrimonial y esponsal. Tenemos que recuperar y defender la sacralidad del matrimonio. Muchísimas gracias. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o consulta. Las preguntas las contestamos.
Y el esposo va a contestar. No puede estarse. Claro. No puede estarse sin hacernos hacer algo. Hoy por hoy creo que los objetivos que Dios tenía con la mujer y con el hombre, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Uno como católico lo ve de esa manera. Si uno se lo presenta a la mujer de hoy o a la sociedad de hoy, lo miran como un acto machista. Yo no sé si vos decías en un momento que la mujer está perdida y no sabe cuáles son los roles, ¿no? Yo no sé si es que no los sabe o no los quiere ver, o los rechaza, o busca otros objetivos, porque, no sé, me parece que se desvió ese tema, empezó a buscar otros objetivos y no sé si el hombre también no tiene culpa de eso, porque como también decías, el hombre dejó de valorar todo el rol de la mujer en la casa. Y entonces aparentemente la mujer salió a buscar otras cosas, porque pensaba que lo que ella hacía era inferior a lo que hacía el hombre. En vez de complementarse, parece hoy por hoy que quiere hacer, que es una competencia, que como que lo que hace el hombre, como es el que trae la liquidez a la casa y la sociedad en sí valora mucho más el dinero, creo que y se dejó de valorar lo que hacía la mujer en la casa, que es igual de importante. Sí. La mujer mucho más sacrificada. Tal cual. A veces lo cambiaría. Tal cual. Pero bueno. No, y digo que no solo poco valorada por el hombre, sino por la sociedad en sí. Eso es así. Yo creo que uno tiene que animarse, ¿no? A veces a hacer lo que cree que Dios le está pidiendo a cada uno, ¿no? Porque también es eso. O sea, puede que la mujer en algún momento, yo soy odontóloga, soy especialista en odontología legal, hice posgrado, trabajé un montón, tengo un posgrado en vista para cuando pueda hacerlo, no reniego del estudio, por supuesto, pero hoy, por ejemplo, yo estoy abocada a mi familia al 100%, lo elijo, no me importa lo que diga nadie de mí, porque uno a veces queda como un loco hasta en ambientes católicos y demás. No tengo muchas amigas, por ejemplo, de mi edad que no trabajen, gente que tiene 4 hijos chiquitos y que elige que vayan a la guardería desde que nacen. A mí me parece una locura, es algo que no podría hacer, pero bueno, es una cuestión de elegir a veces y de ir contracorriente, porque en esto esas decisiones son muy contracorriente. O sea, uno realmente no trabajar a mi edad, por ejemplo, uno es un loco. Y también pasa que hay que aprender a resignar cosas, ¿no? Porque... o a priorizar también, ¿no? Sí, pero uno cuando está acostumbrado a ciertas cosas, dejar de trabajar también muchas veces es resignar un poco y también es algo difícil. Igual también es un poco no confiar en Dios, porque Dios nos ayuda. O sea, a nosotros nos pasó, por dar un ejemplo, nosotros fuimos 2 mucho tiempo. Después llegó Nico a nuestra vida, pasamos a ser 3 y desde hace un año pasamos a ser 7 de golpe. Y Fer trabajaba él solo, yo no, y nos animamos a esto, ¿no? A ser 7 de golpe, que no es poca cosa, pero con su trabajo anterior, que no era la gran cosa tal vez, o sea, iba a ser sacrificado. No es que porque me sobra elijo que seamos un montón. Y el mismo mes que los chicos vinieron a vivir a nuestra casa, providencialmente y sin ni siquiera buscarlo, Fer consiguió un trabajo nuevo. O sea, es algo que ni nosotros que entendemos de esto y que estamos dando la charla lo podemos creer a veces. O sea, hay que confiar en Dios y Dios no te va a abandonar. Pero nos cuesta, aunque sepamos la teoría, nos cuesta. Y hoy, gracias a ese trabajo, somos el doble de personas y no tenemos ningún problema. Y fue el mismo mes, o sea, ni un mes nos hizo pasar una necesidad. Porque estamos en una sociedad de consumo, absolutamente, doctora, y materialista, y el hecho de pertenecer, hay que pertenecer a ese grupo. Y sí. Hoy la profesional, la persona
conozco muchos casos de chicas jóvenes que se reciben, 24, 25 años, y están un poco en esa disyuntiva. O me caso o ahora tengo que ejercer la profesión y voy postergando mi maternidad, y hay chicas hasta de 40 años. Estamos todos lo que usted dijo, lo ratifico absolutamente, Tal cual. porque es lo que se vive. Es difícil para nosotros. Yo tengo amigas que tienen bebés recién nacidos y ahora tienen que empezar a trabajar y no quieren, pero bueno, hay que trabajar. Entonces, o sea, es una disyuntiva constante. Para lograr, y esto es parte espiritual. Yo creo que por ahí hay dos cosas. Una que lo decían las apariciones de la Virgen de San Nicolás, Agradi Mota, que el mayor de los males del hombre de nuestro tiempo es el alejamiento de Dios. ¿No? Y yo creo que todo este debate en el cual uno, o ese ataque, porque es un ataque, ¿no? En destrucción de la familia. Tengo 30 años de cura y uno continuamente trata con todas estas cosas y uno ha podido ver ese ataque. Y ese ataque del maligno es el que pone a la mujer en contra del varón, o sea, la hace perder su lugar y su dignidad y su rol, porque es eso. Yo creo que en esto la clave me parece a mí que está allí en vivir, ¿no? En vivir la vocación cristiana, en respetar el lugar de cada uno. Y ahí está la clave. Y bueno, eso ha sido difícil en el tiempo de Jesús. Eso ha sido difícil en todo el tiempo que hemos vivido y es difícil en nuestro tiempo, ¿no? Yo pensaba, cuando te escuchaba, seguía rumiando el Evangelio de hoy, ¿no? El Evangelio de hoy, Jesús le decía a la multitud que ellos saben discernir los signos del tiempo, de la tierra, pero no saben discernir el tiempo presente. No saben ver y descubrir, porque ellos no lo descubrían a Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. También Jesús decía, bueno, después decía, juzguen ustedes mismos, ¿no? Y después termina hablando del perdón. Esto que Dios mismo salió a buscar al hombre después que lo expulsó del Edén, esto que Dios mismo realiza un proyecto para rescatarlo, porque su anhelo es nuestra salvación. Él ha querido restaurar en Cristo, ha querido restaurar en Cristo a toda la naturaleza. ¿Sí? Yo creo que el remedio está ahí. Pero bueno, también nos pasa a todos que a veces queremos buscar los remedios en otro lugar. Y sí, es tener claro el fin, ¿no? El fin es nuestra santificación y el matrimonio es el medio que Dios eligió para los que tenemos esta vocación. Lógico, sí. Entonces, todas las decisiones que tomamos, sean el trabajo, que hacemos, nunca pueden estar alejadas de ese fin último. Entonces, si la decisión que yo tomo va a estorbar eso, no puedo elegir eso. O sea, por más que yo quiera realizarme profesionalmente, el dinero, lo que fuese, o sea, tener la meta, el fin, y que todo apunte a eso. O sea, esa es la clave. Pero estas cosas, en el mundo en el que vivimos, que nos arrastra para el otro lado, hay que escucharlas día por medio para volver a enfocarse, y pues es muy importante formarse y para estar enfocado y no perder el rumbo. O
O sea, tener la meta firme, el cielo, y hacia allá voy a pesar de todo. Luchando contra la corriente, quiero llegar allá. Claro, también creo que parte de la cruz, parte del morir, ¿no? Parte de la renuncia para seguirlo a Él, es todo esto. Tal cual, sí. ¿No? Yo lo que veo mucho en los cristianos de este tiempo, lo que veo mucho a veces en nosotros, es siempre poner el obstáculo de que los otros van para acá, los otros van para allá, de lo que los otros no hacen, como si yo fuese el Redentor, ¿no? Y no enfocarme a veces en lo que verdaderamente yo tengo que hacer, independientemente de lo que resto o hagan los demás. Tal cual. Porque por ahí pasa esta cosa. Sí. Y aprender a resignar todo, como decíamos hoy, hasta lo material, ¿no? Porque una como mujer hoy estudia, trabaja, después se casa y después tiene que resignar eso. O sea, no es como antes, que una se casaba a los 15 años. O sea, hay que renunciar a eso, a lo que uno tiene, renunciar. Entonces a mí me ha pasado también de tener amigas que me han dicho, no, yo no puedo dejar de trabajar porque no puedo económicamente, pero vos después a esa gente no la ves 2 veces con la misma ropa puesta. O sea, renunciar y que sea lo que Dios quiera, o sea, sacrificio, humildad, pobreza, lo que sea, pero no va a ser más importante la ropa de marca que criar a mis hijos. O sea, nunca puede ser más importante eso. Entonces, a veces ese no puedo, hay que ver hasta dónde llega. Tal vez a veces no se pueda, pero a veces no quiero renunciar a esto que tengo, a esta comodidad. A vivir de este modo, a comer esto, a comprarme esta ropa, a salir a pasear, a cambiar el auto, a irme de vacaciones. No quiero eso. Entonces es una elección lo que estamos haciendo. Y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Claro. Porque si no también podemos caer en el provincialismo y decir, bueno... Por supuesto, cada uno tendrá que ver su caso particular y su momento de la vida, ¿no? Por eso cada cual para charlar con un sacerdote, con alguien de confianza, tiene que tomar una decisión de esta magnitud, ¿no? Claro. Pero en eso yo creo que bueno, también esto de la confianza, más allá digo de que uno tiene que hacer los esfuerzos, de que uno tiene que buscar ¿no? a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Pienso en esto, digo, es una frase acuñada mía, ¿no? Decir, bueno, Dios premia los esfuerzos. Por lo menos yo eso lo usé en toda mi etapa previa a decidirme responder a lo que Dios me pedía, y después el desprendimiento y el arrojo, porque uno yo lo viví así. Yo cuando entré al seminario estaba trabajando, estaba estudiando, vivía solo, alquilado, mi familia estaba en Tucumán y trabajaba 12 horas por día prácticamente. Y después estudiaba, ¿no? Bueno, ese arrojo, ese cambio que uno tiene que hacer, yo decía, bueno, de 180 grados, requiere de una confianza, de un arrojo, y de allí uno saca que Dios no abandona, que Dios premia los esfuerzos, y que eso que Él nos dice, que si nos ocupamos de Él, Él se ocupará de nosotros. También eso se vive equilibradamente, porque yo no me puedo cruzar los brazos y esperar que Dios me dé todo, sino tengo que poner el... Sí, uno tiene que poner todos los medios, pero tiene que saber que Dios después no nos va a hacer faltar nada, y a veces nos pide ese salto al vacío, ¿no? Sí, sí. Esa confianza. San Agustín de eso decía, bueno, haz todo como si todo dependiera de ti. Pero cuando reza como si todo dependiese de Dios. Tal cual, es así. Pero bueno, los objetivos son importantes porque esta
versículo que dice que donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Algo así es. Entonces, si nuestro tesoro es la familia, es como que tendríamos que priorizar esas cosas. Pero bueno, es difícil, pero bueno, hay que nadar contra corriente, ¿no? ¿Otra consulta, pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó una de lo que me llamó la atención que decías ahí, esto del acto de querer, ¿no? La voluntad, ¿no? De querer amar. A mí lo que me pasa, por ahí impresión, por lo que veo también incluso cuando estoy frente, cuando tengo que enseñar algo, ¿no? Como docente, cuando estoy charlando con amigos, lo que estoy sintiendo incluso en familia, católica por cierto, una dicotomía ahí en esto de el querer amar y no seguir los sentimientos o el propio yo, digamos, dentro del yo, tú, nosotros, la familia. Me pasa que lo que estoy sintiendo mucho es, hay un acto voluntativo, de voluntad de no querer amar, como lo estamos diciendo, porque a veces lo que nos pasa a nosotros, incluso como matrimonio, muchas veces en amigos, en cercanos, en familiares, es esa tristeza de sentir que el otro tira la toalla y abandona, ¿no? Lo que escuchaba, naturalmente, uno va reflejando en la propia vida muchas de las cosas que ha dicho, y se agradecen porque nos retroalimentan. Sí, sí, tal cual. Pero también me encuentro con, sinceramente, ¿no? Con una especie de como tristeza de sentir que incluso en muchas parejas, amigas, hay una dicotomía, porque son católicos, porque están casados bien y todo, Sí. pero en un momento, y lo estamos viviendo dentro de la iglesia, estamos hablando de matrimonios casados, Sí, toda la gente, y de repente uno Pero la verdad que es algo que no sé si se sabe tanto, o sea, yo no sé si lo sabía cuando me casé. Es todo amor humano y divino es un acto de la voluntad. O sea, yo no voy a misa cuando tengo ganas, cuando lo siento, voy porque hay que ir, porque me da la gracia. Entonces, el amor humano es igual, o sea, es un acto de la voluntad. O sea, no es cuando tengo ganas, lo quiero a mi marido, si no lo quiero, lo tiro. O sea, todos los días yo me decido a esto y eso es lo único que puede hacer que dure para siempre. Pero no sé hasta qué punto se sabe tanto, por más que sea un ambiente católico y demás. Sí, Todo cree que es un sentimiento. Claro, y todo... Como que pregona el sentimiento ante esta... Pero es porque es lo que vemos afuera y eso te va arrastrando, quieras o no, también. Y pero lo mismo está con la relación con Dios. También. Que queda en sí. Pero yo no creo nada. O yo no sé si creo. Y si vos no querés, si no tenés la voluntad de querer, de conocer, de rezar, de ir a misa y demás. Yo siempre escucho a los chicos y dicen eso, ¿no? Yo no sé si creo. Acá. Entonces ya está, se quedan ahí, yo no sé si creo. Bueno, si vos no querés. Pero por eso digo que no sé si es algo que se sabe, porque a mí no me lo enseñaron de chiquita. Yo esto lo escuché a un sacerdote y tengo el recuerdo para siempre, cuando dijo el amor es un acto de la voluntad. Yo me quedé pasmada, porque no lo sabía. Y no pensé que era así. O sea, por eso digo que no sé hasta qué punto por eso yo escucho, se tiene presente. Seguro que escucharon todos cuando se separan y qué sé yo, y le decís, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y se terminó el amor. Tal cual. No pasa eso. El amor no era amor, entonces. Digo, para mí no se termina el amor. Tal cual. O si era amor, pero no lo querías cambiar. Ya es que era un amor egoísta, cuando dejó de satisfacerme y cuando me aburrió enamoramiento, sí. Ya, pero eso no es amor, es al revés, el amor es entrega. Y no solo eso del amor, sino todo, o sea, el sacramento, qué significa el matrimonio, es decir, que es un camino de santificación, o sea, todo eso. Es llevar la cruz, eso es lo que decía. Yo creo que eso no se conoce. O sea, como dijo, si uno lo conoce, cuesta practicarlo. El mismo sacerdote que a mí me enseñó eso me dijo, hoy vivir el matrimonio como corresponde, como Dios manda, es un acto casi heroico. Porque es tanta la contra que tenemos, que querer hacer lo que Dios manda es algo muy grande ya. Entonces no sé hasta qué punto por ahí el que se casa sabe lo que está haciendo. Eso es otro padre. Bichos raros de la familia, o sea, tu propio... Por eso yo decía, por ahí es tu mamá, es la que te dice que trabajes, llegues al chico, por ahí es tu mejor amiga, no es que es tan lejano
el medio que nos hace contra. Muchas veces es muy cercano y por eso es más difícil también tomar la decisión. El padre quería decir algo y vamos terminando. Yo quería decir algo, por ahí esto es algo que pasa, que pasa mucho en la sociedad, ¿no? Yo digo, en mis inicios yo hice la comunión, hice la confirmación, no participaba así en la vida de la iglesia dominical. Sí, cuando le invitaban a mi mamá a ir a misa en la provincia donde vivía, eran de salir a invitar, como hacían la misa por los difuntos, ella no podía ir, yo le decía, bueno, si querés yo voy, ¿no? O no podía ella, y yo le decía, bueno, si a vos no te molesta, yo voy en nombre de la familia. Y yo desde que recibí, creo que fue el momento en que descubrí mi vocación sin saber qué era la vocación en ese momento. Yo después me empecé a acercar a la iglesia y empecé a ir a misa todos los domingos y empecé a participar en grupos de adolescentes y después de jóvenes, ¿no? Y bueno, pienso que todas estas cosas son prácticamente naturales. Mi mamá, por ejemplo, por la función que tenía, y bueno, ya no podía ir a veces a misa. Tenía 9 hijos, quedó viuda con 36 años, yo era uno de los más grandes, tenía 12, y bueno, ella trabajaba y hacía de todo para alimentarnos, para criarnos y alimentarnos a nosotros. Y nosotros trabajábamos junto con ella. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que en el ambiente, ¿no? En el ambiente religioso, católico, o a veces se sacan estadísticas porque están bautizados, porque tomaron la comunión, porque se confirmaron, porque recibieron el sacramento del matrimonio. Pero yo, por ejemplo, en estos casi 6 años que estoy acá en Cañuelas, inauguré un término común, pero nuevo para mí, término futbolero. Acá la comunidad viene, toca y se va, ¿no? ¿Qué hay? Porque yo no encontré una comunidad, ¿no? Y tampoco en estos 5 años y casi 6, tampoco pude armar una comunidad. La gente viene, participa de su misa, chao. Viene, si da catequesis, viene, da su catequesis, chao. Y a veces, no se comprometen en otra cosa. Son los mínimos los que se comprometen. Y respecto a los sacramentos también, porque si uno está en una parroquia o capilla, que yo daba catequesis hasta hace poco, la gente se bautiza, recibe la comunión, se confirma, y casamientos, matrimonios, no hay. O sea, en la capilla donde nosotros estábamos no había un casamiento, y bueno, por costumbre llevaban a los nenes a recibir los sacramentos, pero nada más. Pero es esa, yo creo que eso hace que el horizonte, que el desafío sea más claro. Por eso vuelvo a lo que dije antes. Yo creo que descubrir el hoy, el presente, el rol que me toca a mí, vivir mi rol, ¿no? Ese es el desafío que tiene el cristiano hoy. Porque la misión del cristiano es santificar el mundo. Pero no lo va a santificar sin Cristo. Porque Cristo es el que santifica. El cristiano es el portador de Cristo. Entonces, por ahí yo acá lo he dicho muy poco, pero en otras parroquias lo decía, yo como cristiano, como laico comprometido,
No me puedo dar el lujo de venir a misa de vez en cuando. No me puedo dar el lujo de venir a misa y no estar preparado para comulgar. No me puedo dar el lujo de confesarme cada 10 años, por ejemplo, porque no vivo mi cristianismo. Y eso es una de las cosas que nos pasa hoy. También es parte nuestra. Yo también sé lo que cuesta vivir la gracia, ¿no? Y si perseveré en este tiempo es gracias a ella. El tener la constancia de confesarme periódicamente, que lo empecé con 6 o 7 años antes de que di el paso, ¿no? Yo hubo momentos, por ejemplo, como es que no podía quedarme en misa si no estaba en condiciones de comulgar. Me agarró una angustia y tenía ganas de salir disparando. Y bueno, uno es el que decide, porque yo podía dar la vuelta a la espalda, seguir el mundo que me presenta, las cosas que me presenta el mundo, o jugarme y seguir lo que yo creo que me hace bien y que es para mí. Y esas decisiones son las que uno, porque eso es un ejercicio de la mente, es un ejercicio de la voluntad y de la libertad, ¿no? que tienen que estar todos los días. Bien, bueno, para ir terminando, le vamos a pedir al Padre si nos quiere dar la bendición y antes un aplauso. Sí. No te dejó. Pero podés decir algo si querés. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Tienen un cargo de regreso, por eso. Y bueno, yo creo en esto, digo, ¿no? Siempre, así como decía, bueno, mirar el hoy nuestro, mirar el rol de cada uno, también es decir, bueno, creo que uno necesita arremangarse y realizar la labor que a uno le toca realizar, teniendo presente la vocación, teniendo presente que no podemos caminar sin Dios, ¿no? Vamos a pedirle por medio de la Virgen María, por medio de San José, dos personas que ellos ya tenían un proyecto de vida cuando Dios les reveló su proyecto y tuvieron que dejar su proyecto personal para abrazar el proyecto de Dios, y de allí una ser la madre del Salvador y el otro ser el custodio de ella y de él, que ellos también nos ayuden a nosotros a no tener miedo de vivir nuestra vocación cristiana, aunque otros no la entiendan, aunque otros no la quieran vivir, pero es así como los apóstoles llevaron a todos lados el mensaje de Dios. Y es así como ha llegado a nosotros, porque otros se entregaron por completo a la vocación que Dios les invita a vivir, con todas las consecuencias y las luchas que tiene, ¿no? Por eso vamos a pedirle a ellos que nos asistan, que nos acompañen y que de su Hijo nos den la fuerza que necesitamos para ser portadores de su amor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre la comunidad y nos acompañe siempre. Amén.